La medición de la informalidad, Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal, Organización Internacional del Trabajo. Temas a tratar: introducción, conceptos, definiciones y subclasificaciones del sector informal y del empleo informal, objetivos en medición y métodos de recopilación de datos, uso de las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal en las cuentas nacionales, contribución al PIB, conclusiones generales. Objetivo: ¿por qué es importante para el economista aprender y aplicar el tema en el desarrollo y crecimiento económico? Este tema es importante ya que en la actualidad un mayor número de personas trabajan en el sector informal. Esto repercute en el crecimiento económico del país. Importancia del sector informal y del empleo informal. Durante muchos años los gobiernos y los economistas suponían que con la combinación adecuada de políticas económicas y recursos, las economías pobres y tradicionales se transformarían en economías modernas y dinámicas. En este proceso se esperaba que el sector tradicional o informal desapareciera en la medida en que el sector moderno o formal creciera y absorbiera la mayor parte del trabajo. Objetivos de la medición. Se trata de obtener un sistema completo de estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal que incluye la información cuantitativa sobre el tamaño y la atribución del sector informal y del empleo informal con el fin de mejorar las estadísticas laborales y las cuentas nacionales como una base de información para 1. El análisis macroeconómico, la planificación, la formulación de políticas y la evaluación, así como la incorporación del sector informal en el proceso de desarrollo y su institucionalización. 2. La formulación y aplicación de políticas de desarrollo económico y social, incluida la creación del empleo, la producción, la generación de ingresos, la información del capital humano y la movilización de recursos financieros. Conceptos, definiciones y subclasificaciones del sector informal y del empleo informal. La resolución de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo abarca cuestiones relativas a la definición del sector informal, como el diseño, contenido y realización de encuestas del sector informal. Representa la primera y hasta el momento la única norma estadística internacional sobre este tema. Sector informal. Desde que se acuñó el término informal a principios de los años 70, se ha utilizado con diferentes significados para distintos objetivos. Originalmente, se refería a un concepto para el análisis y la elaboración de políticas. Actualmente, se utiliza en un sentido más amplio, para referirse a un concepto que define actividades que no están cubiertas por las fuentes estadísticas convencionales existentes. Definición del empleo en el sector informal. La resolución de la 15ª Conferencia Internacional del Trabajo definió la población ocupada en el sector informal como comprendiendo a todas las personas que, durante un periodo determinado de referencia, están ocupadas en al menos una empresa del sector informal, independientemente de su situación en el empleo y de si es su empleo principal o secundario. Empleo informal. El empleo en el sector informal y el empleo informal son conceptos que refieren a diferentes aspectos de la informalización del empleo y para diferentes objetivos de la formulación de políticas. Los dos conceptos no son intercambiables, pero ambos son útiles para describir y analizar la informalidad y por consiguiente se complementan entre sí. Los usuarios de las estadísticas tienden a confundirlos porque son conscientes de las diferentes unidades de observación involucradas, por cada una de las partes, la empresa y por la otra, los empleos. Empleos informales en la agricultura.
Un problema similar surge en el tratamiento estadístico de las personas dedicadas a las actividades agrícolas. La resolución de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo excluye la agricultura del ámbito de sus estadísticas del sector informal, a fin de poder clasificar todos los empleos, incluyendo los agrícolas, como formales o informales. Estos países deben desarrollar definiciones adecuadas de los empleos informales en la agricultura, distintas a las que se tienen las personas dedicadas a la agricultura de subsistencia. Subclasificaciones. Empresas del sector informal. Las subclasificaciones de las empresas del sector informal son necesarias para proporcionar información sobre la composición del sector informal y para identificar a otros grupos más homogéneos con fines analíticos, como objetivos de las políticas sociales y económicas y los programas de apoyo del sector informal, y como base de comparación de las estadísticas a través del tiempo y entre los países. Empleo informal. De acuerdo con el marco conceptual para la medición de empleo informal, los empleos informales deben clasificarse por la situación en el empleo y por el tipo de unidad de producción en la que se realiza el trabajo. Empresa del sector formal, empresa del sector informal, hogar. Objetivos de medición y métodos de recopilación de datos. El uso de métodos deben formar parte integrante del Plan Nacional de Estadísticas Periódicas de un país. Los países pueden optar por utilizar las encuestas de empleo y otras encuestas de hogares, encuestas y censos de establecimientos y encuestas mixtas de hogares y empresas, que combinan las características de las encuestas de hogares y de establecimientos, los diferentes métodos de recopilación de datos, y no se excluyen mutuamente, y una combinación de métodos puede ser útil para desarrollar un programa de recopilación de datos estadísticos completo del sector informal y del empleo informal. Objetivos de medición y métodos de recopilación de datos. Unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son los elementos sobre los cuales se recopila la información, las unidades de observación, y para las que se producen las estadísticas, las unidades de análisis. Cuando se llevan a cabo encuestas por muestreo, las unidades seleccionadas se denominan unidades de muestreo y las unidades que proporcionan la información, por ejemplo, respondiendo a un cuestionario, unidades informantes. Encuestas y censos de establecimientos. Las encuestas y censos de establecimientos recopilan información sobre las actividades económicas de las unidades del sector informal, a través de uno o más cuestionarios estándar. Las encuestas, que obtienen información sobre las ventas, los gastos, la producción y los activos de establecimientos, se denominan encuestas económicas o de empresa. Encuestas mixtas de hogares y empresas. Las encuestas mixtas de hogares y empresas tienen un componente de encuesta de hogar y un componente de encuesta de empresa. De esta manera, se puede recopilar información tanto del empleo informal y del empleo en el sector informal, así como sobre las características de las unidades informales. Métodos indirectos de estimación. Antes de que se empezara a medir directamente el sector informal y el empleo informal, se recurría a uso de métodos de estimación indirectos basados en estadísticas provenientes de fuentes conexas. Los métodos más utilizados eran basados en técnicas de equilibrio residual y técnicas de estimación macroeconómicas, incluido el método PIB, Producto Interno Bruto, el método de empleo y el método de recursos físicos, los métodos monetarios y el modelo múltiple indicador, múltiple causa. Uso de las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal en las cuentas nacionales. Existe una buena razón para creer que el sector informal representa una parte sustancial de la producción en muchas economías, especialmente en los países de desarrollo y transición. Es probable que el sector informal no solo haya crecido en las décadas recientes, pero ha surgido con nuevos matices debido a la reestructuración industrial, la globalización y las crisis financieras. Necesidad de mejorar la identificación de las actividades de las unidades del sector informal.
La información sobre las actividades del sector informal es vital para los planificadores y los responsables de la política en la elaboración de programas para un desarrollo sostenible y en la concepción de medidas de seguridad social para el bienestar de los trabajadores del sector informal. Sector informal y empleo informal en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008. La Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas desarrolló un sistema de cuentas nacionales para promover los estándares internacionales sobre la compilación de las cuentas nacionales como una herramienta analítica y la notificación internacional de las estadísticas de las cuentas nacionales sobre una base comparable. El sector informal en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008. El sector informal está definido en la resolución de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, según las unidades de tipos de producción que lo componen. Consiste en empresas de hogares que no están constituidas en sociedad, con al menos alguna producción para la venta o el trueque, que operan dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales. El sector informal como un subconjunto del sector de los hogares. Es evidente que el sector informal es un subconjunto del sector institucional de hogares, que consta de hogares que comprenden a. Empresas informales de trabajadores por cuenta propia que no tienen asalariados de manera continua, y b. Empresas de empleadores informales. Estadísticas sobre el sector informal para las cuentas nacionales. En el marco del Sistema de Cuentas Nacionales, solo las cuentas de generación de ingresos y la producción se pueden compilar para las empresas informales. No se pueden compilar otras cuentas debido a la imposibilidad de identificar los flujos de ingresos, consumo y formación de capital que están relacionadas únicamente con la actividad de empresas informales, separadamente del hogar al cual pertenecen. Contribución al PIB. En los últimos 5 años la economía informal muestra una disminución en su participación del Producto Interno Bruto del país, sobre todo en 2013, cuando fue el 24.8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. De acuerdo con los resultados preliminares sobre la medición de la economía informal 2013, de 2009 a 2013, la contribución del valor agregado bruto de la economía informal al PIB nacional fue del 26.8, 26.2, 25.7, 25.4 y 24.8% para esos años, de manera respectiva. Precisa que para el 2013 la medición de la economía informal mostró que 24.8% del PIB es informal y que genera por 59% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Además apunta 75.2% del PIB lo genera el sector formal con 41% de la población ocupada formal, que significa que por cada 100 pesos generados del PIB del país, 75 pesos lo generan 41% ocupados formales, mientras que 25 pesos lo generan 59 de ocupados en informalidad. El organismo señala que del 24.8% de la economía informal registrado en el año pasado, 11.3% corresponde al sector informal, que son los negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes y servicios. De igual manera, abunda 13.5% corresponde a otras modalidades de informalidad que refieren a todo el trabajo que aun cuando labora para unidades económicas distintas a las micronegocios no registrados carecen del amparo del marco legal e institucional, seguridad social y prestaciones sociales. Conclusiones generales. La conclusión que se tiene de este tema es importante, ya que podemos observar que parte de la población trabaja en el empleo informal y que un porcentaje de esto se obtiene para el PIB nacional, así como los métodos de recopilación de información, y que gran parte de la población de las zonas rurales trabajan y producen únicamente para su consumo propio.